Hola a todos y todas, esto es Villano Fitness. Como siempre ya sabéis que podéis seguirme en Instagram, Héroe Fitness, y en mi Patreon lleno de contenido interesante, Villano Fitness, que dejaré abajo en la descripción, junto a mi canal de culturismo y fitness en general, Héroe Fitness. Vamos a hablar hoy de la Boldenona, el asteroide probablemente que más odio y más absurdo me parece. Pero bueno, no quiero condicionaros negativamente, no quiero poneros en una perspectiva negativa desde el principio. Vamos a intentar analizarlo de forma objetiva, ver qué beneficios y qué perjuicios nos puede traer. Por supuesto, ya sabéis que no se recomienda el uso de esta sustancia sin prescripción, sin seguimiento médico, etcétera, etcétera, etcétera. Esto solamente es un mero vídeo informativo analizando esta sustancia y qué perfil tiene, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver. Bolde, súper famosa, ¿por qué? Porque es un asteroide que se usa en la industria veterinaria y siempre ha sido barato y fácil de conseguir de forma legítima, digamos, ¿vale? Es un fármaco por el que me preguntan muchísimo la gente. La gente dice, no, bol de veterinaria, bol de no sé qué, pero por ser veterinaria no es mejor. Lo que pasa es que si consigues auténtico producto veterinario, pues es legítimo, esa es la única diferencia. Pero las presentaciones de uso veterinario son absurdas porque tienen una concentración de 50 miligramos por mililitro, que es absurdo porque las dosis habitualmente de Boldenona, suelen ser bastante más altas que 50 miligramos a la semana. Entonces hay que inyectarse muchísimo volumen de mililitros a la semana para llegar a una cantidad decente. Pero bueno, eso es otra cuestión. En el mercado negro hay concentraciones de 300, de 400, de 500 miligramos por mililitro, para que entendáis la diferencia. 10 veces más concentración que la de uso veterinario. Bueno, vamos a ver. ¿Qué efectos positivos nos puede ofrecer? Vamos a empezar por los efectos positivos. Vamos a ver por qué la gente utiliza esta sustancia y qué particularidades tiene. Cuando hablamos de características de algunos asteroides, hay que entender que realmente estos fármacos ofrecen lo que ofrecen, que es básicamente aumento de la síntesis proteica. Ganas más masa muscular. Después, una vez que sabemos esto, es verdad que cada uno tiene ciertos aspectos o ciertas características un poco diferenciales o un poco únicas, pero como he dicho en otros vídeos, hay que entender que esto no es alquimia, esto no son pócimas diseñadas para este te hace parecer más duro, este más definido, este más... No, son más o menos parecidos, pero algunos dan una cosa y dan otra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos esperar de la Bolde? ¿Qué se espera de ella cuando se utiliza? Pues bueno, ganancias de masa muscular más o menos magras, sin mucha retención de líquido. Por tanto, lo que ganas es lo que hay, es la realidad y ya está. Eso es un punto positivo. Pero son ganancias lentas. Es un asteroide que hay que entender que es débil. Es flojito, no es una testosterona, no es una nandrolona, no es una trembolona. Es otra cosa. Otro motivo por el que lo usa mucho la gente. En teoría se supone que redondea mucho los hombros, los trapecios, da esa forma típica de usuario no natural, ¿vale? Cuando veis unos hombros así redondos, enormes, llenos de venas, ese es el look característico de la Bolde, que también parece ser que da un tono diferente a la piel, un tono como más bronceado, más oscuro, que puede parecer bastante más estético. Por tanto, cuando veáis una persona bronceada con muchas venas y hombros redondos increíbles y trapecios increíbles, seguramente la Bolde es uno de los ingredientes. Entonces, ¿por qué se usa tanto si a mí no me gusta? ¿O por qué a mí no me gusta y se usa tanto? Pues básicamente por eso, porque no es una cosa que se use por sí sola para darle como base de un ciclo, como compuesto principal para ganar masa muscular o fuerza o lo que sea, pero sí da ese tono químico característico que, unido a la fuerza o a la potencia de otros fármacos, pues bueno, puede redondear un ciclo y hacerlo pues más divertido o más estético o lo que sea. Entonces es un fármaco muy presente en muchas preparaciones. En sí, por sí solo, a nivel de rendimiento, de potencia, de fuerza, etcétera, no da mucha, ¿vale? No da mucha fuerza, no da mucha masa muscular, no da mucho de nada, pero sí da bastante resistencia. ¿Por qué? Uno de los efectos que pueden ser positivos o negativos es que aumenta la eritropoiesis, la formación de glóbulos rojos, la elevación del hematocrito. Esto significa que el transporte de oxígeno va a ser mejor. Tenemos más células rojas, por tanto, oxigenamos mejor. Eso da resistencia, es muy bueno para deportes de resistencia. Obviamente da positivo en test antidopaje, ¿vale? Entonces, ojo con eso, porque sirve pero a nivel recreativo. A nivel competitivo, compites en ciclismo y si te hacen un test, pues te pillan, ¿vale? Además es una sustancia que dura mucho
los metabolitos de esta sustancia duran en sangre muchísimo tiempo, meses y meses. Entonces, aunque lo hayas tomado hace 6 meses, todavía das positivo. Por tanto, mucho ojo con eso. Y ese aumento de los glóbulos rojos es a su vez uno de los efectos secundarios que lo hacen más absurda esta sustancia. Después comentaré sobre ellos, pero bueno, os adelanto que es una sustancia débil, que no aporta mucho, que no da mucha masa muscular, que no da mucho de nada, que tarda mucho en hacer efectos, pero a su vez tiene dos efectos secundarios muy peligrosos de los asteroides: el aumento de la tensión arterial y el aumento del hematocrito. Estos dos factores son, sobre todo a medio y largo plazo, factores de riesgo muy grandes para problemas de riñón y problemas de tipo cardiovascular, accidentes cerebrovasculares, etc. Por tanto, estamos hablando de una sustancia que parece amigable, parece que tiene pocos efectos secundarios inmediatos, pero que usada a largo plazo es una receta perfecta para el desastre y para lo que ofrece, los beneficios que ofrece, creo que no compensa en absoluto. Entonces, su fama se debe sobre todo al precio, a la facilidad con la que se podía conseguir de calidad veterinaria y, por tanto, de la pureza y concentración que indicaba el envase, y poquito más, porque realmente a nivel de anabolismo, aunque en teoría es tan anabólica como la testosterona, tiene un ratio anabólico androgénico de 100 a 50, en la realidad no se materializa, y una testosterona es mucho más potente a nivel de fuerza, a nivel de masa muscular, a todos los niveles, ¿vale? Entonces, efectos, ya os he comentado. Problemas, pues también ese tipo de cosas, esos efectos secundarios que puede tener. Otro problema que tiene: la mayoría de bolderonas del mercado, especialmente las de uso veterinario, se presentan en forma de un detilenato, que es un éster muy lento, tarda bastantes días en aumentar la concentración en sangre, ¿vale? Eso hace que sea un fármaco que hay que inyectar con poca frecuencia, se puede inyectar una vez a la semana. Lo cual es imposible, porque si es de uso veterinario te tendrías que inyectar pues 10 mililitros en un día, ¿vale? Pero bueno, en fin. El problema es que para ciclos cortos no vale nada. Yo he visto ciclos en los que se usa la Bolde durante 4 semanas y luego se cambia por otro compuesto. Vamos a ver, en 4 semanas no da tiempo a nada en absoluto. Una sustancia con una vida media tan larga también tarda mucho en aumentar su concentración en sangre hasta llegar al máximo. Por tanto, tarda mucho primero en llegar a ese punto, y luego, al ser una sustancia débil, tarda mucho en empezar a hacer sus efectos. Entonces, para ciclos de menos de 16 semanas no tiene sentido. Y un ciclo de 16 semanas implica luego bastante dificultad para la recuperación, implica bastante supresión o inhibición del eje hormonal. Por tanto, no le veo mucho sentido. Y otros ésteres de Bolde, como el acetato, causan un PIP, o el cipionato, por ejemplo, causan un PIP o un dolor post-inyección que es bastante fuerte, o una sensación de toxicidad muy fuerte. Entonces, realmente no le veo la ventaja. Por tanto, ojo con eso. No se usa 4 semanas, se usa más, porque si no, no hace nada, básicamente. O no la notas, no llega a hacer nada. Para que se noten esos efectos estéticos de los trapecios, los hombros, etcétera, la vascularidad, aunque hay que esperar muchas semanas, ¿vale? Entonces, hemos visto ya, básicamente, efectos y problemas que tiene esta sustancia, o defectos que tiene esta sustancia. Volumen o definición, ¿para qué se puede utilizar? Para las dos cosas. Lógicamente, como he dicho, no es un buen constructor de masa muscular, pero lógicamente funciona, va añadiendo masa muscular, es una sustancia anabólica. Entonces se puede usar en volumen y en definición. En definición también se puede utilizar, ¿por qué? Porque no es una sustancia que cause retención de líquidos, por lo general. Es una sustancia que va a conservar tu aspecto, el aspecto que tengas de la piel, del grosor de la piel, etcétera, te lo va a conservar. La piel te la va a dejar probablemente más bonita. Por tanto, es un buen fármaco para la definición, para exhibirnos, para ir a la playa, para ir a una competición de culturismo, ese tipo de cosas. Como digo, no causa retención. A lo mejor si usásemos dosis increíbles, como puede aromatizar un poquito, ahora hablaré de ello, a lo mejor causa un poquito de retención, pero en general no, ¿vale? En general no es una sustancia que emborre o emborrone tu estética, tus abdominales, lo que sea, ¿vale? Por tanto, es apta para las dos cosas. Ojo con la definición, porque, aunque por un lado aumenta la resistencia, y por tanto, por ejemplo, en definición para el cardio viene muy bien, o para combatir los efectos secundarios de la trembo que te ahoga, viene muy bien, puede dar bastante hambre, puede aumentar bastante el apetito. Por tanto, en fase de volumen, si necesitamos comer mucho, es muy buena, pero en fase de definición, si te da mucha hambre, pues es una basura, porque uno de los principales obstáculos a la hora de hacer una definición exitosa es controlar el apetito. Por tanto,
cuidado, si os da hambre no es la mejor opción, ¿de acuerdo? Así que estamos ante un fármaco que se puede utilizar en volumen y definición. Todos se pueden utilizar en volumen o en definición y vas a mejorar más que siendo natural. Pero dentro de que todos se puedan utilizar, pues hay unos que van mejor en volumen por sus características y otros que van mejor en definición por sus características, ¿vale? Entonces la Bolde, como no da ni mucha fuerza, ni mucha masa, ni mucho nada, pero tampoco empeora la estética, sino que la mejora, pues sirve para volumen y para definición. Es un buen complemento en ese sentido, ¿vale? Aromatiza. Se convierte en estrógenos la Bolde. Pues en teoría sí, ¿vale? Y lo hace en una tasa, no recuerdo, la cifra da un poco igual, no sé si era del 50% que la testosterona, es decir, aromatiza, se convierte en estradiol, en estrógenos, pero a una velocidad, a un ritmo del 50% de la testo. Pero a su vez hay un metabolito que sobre todo se produce en algunas personas que puede actuar como inhibidor de la aromatasa. Por tanto, aunque sea susceptible de ser aromatizado por la 5-alfa aromatasa, no, perdón, pues por la enzima aromatasa, tiene un metabolito que puede hacer que haya menos aromatasa en el cuerpo. Entonces, eso va a hacer que aromatice menos. Porque no hay el sustrato para causar esa aromatización, para coger esa molécula de Bolde y convertirla en estrógenos, ¿vale? Entonces, hay gente que desarrolla síntomas de pérdida de estradiol, de bajada de los estrógenos en general. Por tanto, pues bueno, hay gente que reaccionará con una elevación de estrógenos y hay gente que reaccionará con una disminución de estrógenos. ¿Puede causar ginecomastias? En teoría, sobre el papel, sí. En la práctica, muy poca gente desarrolla una ginecomastia con boldenona. De hecho, hay gente que usando boldenona y un poquito de testo desarrolla síntomas de estrógenos bajos. Por ese pequeño metabolito que puede actuar como inhibidor de aromatasa. Normalmente la Bolde se suele utilizar con testo a dosis normales o altas, ¿vale? Entonces, bueno, ya eso depende de cada uno. No estamos aquí para discutir qué dosis utilizar. Dosis, ¿qué dosis se utilizan? Pues normalmente se utilizan dosis altas, realmente. ¿Por qué? Pues porque es un fármaco muy suave. Si tú utilizas 300 o 400 miligramos a la semana, lógicamente mejoras más que siendo natural, pero la gente tiene prisas por ver resultados, por mutar. Si vas a hacer un ciclo de 12 semanas, no quieres estar 8 semanas perdiendo el tiempo y que solo funcione 4. Quieres estar a tope, por tanto la gente usa cantidades muy altas. De hecho, se habla de que quizá la Bolde realmente como tal es una basura de anabólico, pero que la conversión de Bolde en DHB, como la testosterona se convierte en DHT, la Bolde, por mediación de la 5-alfa reductasa, se convierte en DHB, dihidroboldenona, que sí que es una hormona más potente, más anabólica. Entonces, quizá la Bolde en sí no hace mucho, pero es sustrato para la conversión de DHB, y la DHB es la que causa los efectos reales de la boldenona, ¿vale? Esto es, quizá es cuestión para otro vídeo. La DHB es una hormona mucho más potente que la boldenona y es una hormona mucho más interesante, ¿vale? Tanto el primobolan o metenolona como la DHB, dihidroboldenona, son las opciones buenas, que dan resultados buenos, con menos efectos secundarios, con menos mierdas, que la Bolde, ¿vale? Por tanto, tanto la DHB como el primobolan o metenolona son mejores opciones que la Bolde y me gustan a mí particularmente mucho más porque tienen un perfil mucho más interesante de beneficios versus efectos secundarios. Vale. Efectos secundarios, ya he comentado. Uno de los peores es el aumento del recuento de glóbulos rojos. Esto hasta cierto punto es una ventaja porque aumenta la resistencia, pero a partir de cierto punto es peligroso para el tema de accidentes cardiovasculares. Entonces, mucho ojo con eso porque a lo mejor tenemos hasta que donar sangre o hacernos flebotomías cuando estamos en un ciclo con Bolde. Entonces estamos hablando de un fármaco que da poco a nivel de resultados, pero exige mucho a nivel de efectos secundarios, ¿de acuerdo? Entonces no es muy ideal. Puede aumentar la tensión arterial. Bueno, los efectos básicamente a largo plazo son los mismos en todos, ¿vale? Son comunes a todos los asteroides. Quizá no sea de los peores para el pelo, pero eso no significa que sea seguro. Puede producir alopecia o puede acelerar la alopecia, ¿vale? Entonces que nadie se confíe con esto. Otro efecto secundario muy común y jodido de la Bolde, la ansiedad. Si tenéis tendencia a la ansiedad, no lo utilicéis. ¿Por qué? Pues esto también se debate, pero probablemente tiene efectos sobre algunos neurotransmisores como el GABA. Por tanto, con algún suplemento que mejore la producción de GABA, podríamos combatirlos a lo mejor. Pero bueno, en general, si tenemos tendencia a la ansiedad, es un fármaco horrible. Y combinado con la trembolona,
que se suele combinar porque son sinérgicos, ¿vale? Producen una serie de efectos interesantes juntos. Estamos creando un escenario ideal para tener una super ansiedad y encontrarnos como una mierda todo el día. Así que bueno, cuidado con eso. Otro efecto secundario habitual que reporta la gente con la Bolde. Pérdida de libido. No sabemos exactamente por qué, si por esa influencia en algunos neurotransmisores, si por esa posible aromatización o, por contra, por esa posible inhibición de la aromatasa y reducción del estradiol, que ya sabéis que es positivo hasta cierto punto para la libido. O por qué demonios es. No sabemos exactamente por qué es esa reducción de la libido, pero la gente la reporta. No es tanto una disfunción eréctil, sino una pérdida del deseo sexual. Por tanto, bueno, es un efecto secundario que para mí me parece negativo, porque considero que, entre otras cosas, cuando haces un ciclo lo que quieres es ser un superhombre o un animal en todos los sentidos. Entonces, si vas a tener problemas de libido que no quieras o no te interese, pues me parece un poco aburrido y me parece un efecto secundario a considerar, ¿vale? Como digo, otros efectos secundarios, pues todos los comunes a todos a asteroides, que no me voy a poner a mencionar porque es un aburrimiento y no le interesa a nadie, ¿vale? Pero como siempre, tiene efectos secundarios, no la consumáis. Entonces, creo que he cubierto todas las características. Por dar un resumen, porque a mí no me gusta, porque el perfil de beneficios contra perjuicios es muy malo. No me interesa usar una sustancia que da poca fuerza y da poca ganancia de masa muscular, no te hace perder grasa, pero a su vez te da los efectos o más efectos secundarios, por ejemplo, a nivel de hematocrito o tensión arterial, que otros fármacos más potentes. No me merece la pena, esa proporción es muy mala. Por los problemas de ansiedad, por los problemas de libido, no me interesa. Hay dos hormonas que tienen efectos muy parecidos, ese perfil parecido de pocos efectos secundarios evidentes, obvios, que notes, y ese perfil de que no retenga mucho, como podría ser, por ejemplo, la nandrolona. La nandrolona es otro fármaco que se utiliza, por ejemplo, en volumen, que sí que puede empeorar la estética o retener. Entonces, dentro de lo que es la rama de lo que se parece a la boldenona, tenemos la metenolona o primobolan y la DHB, como ya he comentado. Son tres fármacos de la misma familia y son mucho más interesantes, ¿vale? Entonces, teniendo otras alternativas y teniendo ese perfil de efectos secundarios, no me parece muy interesante. Por otra parte, como digo, es muy discreta a nivel de fuerza y de ganancia de masa muscular. No significa que no funcione. Funciona, lógicamente funciona más que ser natural, pero a mí particularmente no me entusiasma. Luego, en función de la persona, hay gente que obtiene muy buenos resultados y le encanta, y hay gente que no. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? De nuevo nos remontamos a la DHB, a la dihidroboldenona. Seguramente hay gente que convierte más cantidad de boldenona en DHB, que es la hormona más potente, la versión más potente de la bolde. Y seguramente esa gente que reacciona mejor, obtiene mejores resultados con la bolde, es por esa conversión directamente y no por los efectos puros de la bolde como hormona, ¿de acuerdo? Entonces, para deportistas de resistencia, tipo CrossFit, que combinen con las pesas, o triatlón o cosas así, a nivel aficionado, sin test, iría genial, pero a nivel de culturismo creo que hay otras alternativas bastante mejores y con perfiles más interesantes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es una sustancia que puede mejorar la estética, puede dar puntos buenos como el tema de los hombros, los trapecios, la vascularidad, pero a su vez tiene otros efectos negativos que a mí particularmente no me convencen y yo no entiendo por qué es tan común y se utiliza tanto y se incluye tanto y la gente la bolde. Bueno, en fin. Esto es todo y nos vemos en el próximo ciclo. Saludos. ¡Pum!